Saludos a todos y a todas. Les habla Ilse Agosto, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología Intermetro, y les quiero darle la bienvenida a este conversatorio Abuso Sexual y Peritaje Forense. Les quiero agradecer la presencia a la directiva de AIPSIM, los miembros y al público general. Hoy tenemos a la doctora Rebeca López, una psicóloga escolar que completó su maestría y doctorado en psicología escolar en la Universidad Interamericana. Además, tiene un certificado profesional en abuso sexual y fue presidenta de la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el conversatorio. Recuerden apagar su micrófono en todo momento. Si tiene alguna pregunta, puede escribirlo por el chat o levantar la mano en cualquier momento, o pueden esperar hasta el final para una sesión de preguntas. Sin más preámbulos, doctora, te excedo el micrófono. Saludos, gracias. Para mí es un placer siempre, ¿verdad?, colaborar con los estudiantes en este tema que a mí me encanta, ¿verdad? Yo llevo ya alrededor de 11 años trabajando en el área de abuso sexual y actualmente, ¿verdad?, estoy trabajando en el Departamento de Justicia, trabajando con víctimas y testigos de delito, entre ellos, ¿verdad?, el delito de abuso sexual infantil y de adultos también. Así que hoy les voy a estar hablando del abuso sexual y peritaje forense. Estos son dos temas que son muy amplios, ¿verdad? Voy a tratar de condensarlo lo más posible, tocar los puntos más importantes para que ustedes, ¿verdad?, tengan una idea general de ambos temas. Así que nada, cualquier duda o pregunta, pues estoy a la disposición. No puedo entonces pasar el PowerPoint. Si puede, por favor, pasarlo allá. Ok. ¿Verdad? Quiero comenzar dejándoles saber que cuando nosotros estamos hablando de maltrato, de abuso sexual, etcétera, no siempre va a ser visible, ¿verdad? No necesariamente van a dejar huellas. Muchas veces, especialmente en el área de abuso sexual, vamos a tener unas víctimas que son sometidas al silencio. Y lamentablemente la violencia mayor se está observando dentro de las familias. Así que cuando vemos el área de abuso sexual, nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad?, que son más las personas extrañas, y a veces decimos, cuídate de los extraños, ¿verdad? No hables con extraños. Sin embargo, lamentablemente este tipo de maltrato se da más a nivel intrafamiliar. Se estima que más o menos un 80-81% de los casos se dan dentro del núcleo familiar, y esto por muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas porque pues el agresor tiene más acceso a la víctima, se gana una confianza, ¿verdad?, dentro de ese núcleo familiar que hace más accesible a estas víctimas, ¿verdad?, de alcanzar a estas víctimas. Así que aquí lo más importante, ¿verdad?, dentro de lo que va a ser la intervención de nosotros como especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, maestros, va a ser la observación, ¿verdad?, y que nos eduquemos sobre el tema. Así que para mí es muy importante que ustedes estén hoy aquí, porque eso quiere decir, ¿verdad?, que tenemos un nuevo grupo de profesionales que va a estar entonces, ¿verdad?, entrando a esta profesión con un nuevo conocimiento tan importante en esta área, porque voy a hablar ahorita de peritaje, pero aunque muchos de nosotros digamos, no, yo no quiero estar en corte, yo no quiero trabajar en peritaje, ciertamente no estamos exentos en que en algún momento dado en nuestras oficinas venga un niño o un joven y nos diga, fui víctima de abuso sexual, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Okay? Continúa. Bien, hablando un poquito de estadísticas, en el 2019, el CAF, que es el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en Puerto Rico, del Departamento de Salud, ¿verdad?, informó que entre el 2017 y 2018 hubo 769 casos activos de abuso sexual en el Departamento de la Familia. El 80% de estos casos fueron atendidos en sala de emergencia y eran menores de edad. Y aproximadamente 14,000 estudiantes de escuelas públicas reportan incidentes de agresión sexual para esta época. Y a nivel mundial, pues estamos viendo que alrededor de 1,000 millones de niños fueron abusados física, sexual o emocionalmente en el último año. Continúa.
Ok, y aquí, ¿verdad? Esto es una infografía que presentó precisamente el CAF en el 2018, y aquí presenta, ¿verdad? Más o menos un panorama sobre la situación, ¿verdad? De abuso sexual, y en general nosotros podemos ver en los menores, 79% de las víctimas se reciben en sala de emergencia, ¿verdad? Menores de 18 años. Para el 2015 había 1.372 casos activos de abuso sexual. En términos de adolescentes, como les mencionaba, 14.000 estudiantes de escuelas públicas a nivel superior reportaron haber sido agredidos y alrededor de 5.000 estudiantes de escuelas públicas a nivel superior sufrieron violencia sexual durante una cita. ¿Okay? Cuando hablamos de adultos, pues estamos viendo que 5.938 personas reportaron ser víctimas de agresión sexual durante el año previo, ¿verdad? A la entrevista, al momento de recopilar esta información. 67.269 personas reportaron haber sido víctimas de agresión sexual en algún momento dado de la vida, y 154.919 personas reportaron ser víctimas de intento de agresión sexual durante el año previo de entrevista. Y quiero mencionar que estos datos, ¿verdad? No siempre van a reflejar la realidad de los casos. Ahora mismo nosotros con esto de la pandemia hemos tenido un alza en situaciones de maltrato y de violencia doméstica y de abuso sexual. Y esto, primero que todo, porque estamos viendo, ¿verdad? Que tenemos nuestros niños, nuestras familias inmersos en ¿verdad? En estas cuatro paredes donde conviven con ese agresor. Y se estima incluso que el número vaya en aumento, ¿verdad? Por lo menos el próximo año, cuando ya empiecen los estudiantes a ir a las escuelas, porque una de las cosas que nosotros observamos es que mientras los estudiantes están fuera de la casa, especialmente en la escuela, es mucho más fácil identificar los casos de maltrato y de abuso sexual. En este momento, nosotros tenemos muchos niños que están dentro de sus hogares y no necesariamente esos casos van a poder ser, ¿verdad? Salir a la luz en este preciso momento, precisamente porque están, ¿verdad? Inmersos en sus hogares y no hay quien identifique estos casos de abuso sexual. Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque ahora mismo las estadísticas, ¿verdad? Pudieran ser mucho más altas. Paz. Bien, otra de las cosas, ¿verdad? Es que se estima que entre 60 y 80% de los abusos son cometidos por el padre varón biológico. No quiere decir que las mujeres no cometan abuso sexual. De hecho, cuando estamos hablando de la diferencia entre un hombre y una mujer, por lo general los casos de las mujeres se procesan como actos lascivos porque violación implica una penetración. Así que no las identifica como que la mujer abusa sexualmente en términos, ¿verdad? Porque no tiene un pene para penetrar. Así que los casos muchas veces se ven por actos lascivos o porque son madres que participan de alguna manera, ¿verdad? De este tipo de actos. Entre el 20 y el 30% son padrastros, 10% otros familiares o amigos, y las mujeres tienen un porcentaje bajo como agresoras sexuales, y no es que no se dé, ¿verdad? Volvemos, las estadísticas no van a reflejar la realidad, porque muchas veces, y ahorita lo voy a hablar porque voy a tocar un poquito lo que es el área de abuso sexual en varones, muchas veces se ve la figura de la mujer como protectora, como esa madre que nunca le haría daño a un hijo, ¿verdad? Y es mucho más difícil identificar o imaginar que una mujer pudiera agredir sexualmente a un niño o a un joven, ¿ok? Así que entre un 20 a un 40% de las conductas abusadoras sexuales de los perpetradores comienzan entre los 18 años, y existe una edad promedio de los abusadores varones entre los 25 y los 40 años. Continúa. Puedes pasar. Ok. Voy a entrar un poquito en la definición para que podamos comprender esto, ¿verdad? Desde la base. Y cuando nosotros estamos hablando de abuso sexual hacia los menores, es todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para estimularse o gratificarse sexualmente. Por lo general, cuando hablamos de adolescente, más o menos se estima que haya 5 años de diferencia entre el agresor y su víctima. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una diferencia en las etapas de desarrollo. No es lo mismo dos jóvenes que están experimentando a un adolescente, ¿verdad? Con un niño de 7 años, de 6 años, que, ¿verdad? Que entra en una desfase en términos de etapas de desarrollo. Ahora, no quiere decir, ¿verdad?
que no se considere abuso cuando son jóvenes, que también, ¿verdad?, usan la fuerza y otros métodos para poder, ¿verdad?, llegar a su cometido. Se le denomina abuso en la medida en que, pudiendo realizarse tales actos con o sin consentimiento del menor, se trataría de actos para los cuales carece de la madurez y el desarrollo cognitivo necesario para evaluar su contenido y consecuencias. Y cuando yo hablo de con o sin consentimiento, muchas veces cuando nosotros estamos ante los casos de abuso sexual, nosotros podemos escuchar, sí, pero es que a ella nadie la obligó, ella consintió. Sin embargo, nuestro Código Penal establece que para tú poder consentir tienes que tener 16 años o más. Y aún así, siendo menor de 18 años, estos casos se tienen que ver porque tenemos que ver si realmente no hubo, ¿verdad?, un abuso sexual, pues si fue consentido, entre otros detalles, ¿verdad?, que se tienen que evaluar en ese proceso. Pero muchas veces, ¿verdad?, tenemos una falsa creencia o una mala costumbre, como digo yo, de acusar a nuestras víctimas, ¿verdad?, de haberlo insinuado, de haberlo provocado, especialmente con los jóvenes. Nosotros vamos a tener muchos jóvenes, tanto féminas como varones, que van a ser señalados incluso, ¿verdad? Tú lo provocaste de alguna manera, esto nadie te obligó, incluso las mismas adolescentes te pueden decir, pero es que a mí él no me obligó, yo lo hice porque yo lo amo, ¿verdad? Y tienen 15 años, tienen 14 años. Y la razón por la cual se establece esta edad es porque es de alguna manera, ¿verdad? Esto no se cree, ¿verdad? Según la etapa de desarrollo, nosotros pudiéramos pensar que no necesariamente están conscientes del acto sexual, lo que eso implica a nivel emocional, físico, psicológico, entre otros. Continúa. Bien, la ley 246, que es la ley para la seguridad, bienestar y protección de los menores, establece en su definición que la conducta de abuso sexual puede ser conducta sexual en presencia de un menor, que se utilice a un menor voluntaria o involuntariamente para ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia. Y aquí entra agresión sexual, comercio de personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposiciones obscenas, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno. Okay. Es importante, yo cuando hace muchos años, mi primera experiencia de abuso sexual fue hace, wow, yo les diría, yo tenía 18 años, imagínense, ha llovido. Tenía hace como 23 años atrás. Yo fui atleta de taekwondo y yo daba clases de taekwondo en un residencial y fue mi primer caso, ¿verdad? Mi primer encuentro con esta triste realidad. Y yo recuerdo haber tenido estos 3 hermanitos, ¿verdad? Que el papá prostituía a niñas y parte de lo que ellos, ¿verdad?, eran partícipes de esta situación a través de la observación. El papá los ponía a observar a estas niñas que eran compañeras de ellos de escuela elemental e intermedia. Así que ellos eran partícipes de esto, él los ponía a ver porque él les decía para que aprendas a ser un machito, ¿verdad? Para que aprendas lo que es una relación sexual, y en ocasiones ellos también eran partícipes, así que estas son cosas que a lo mejor uno piensa, eso no pasa aquí, eso pasa en otros países, pero aquí no, lamentablemente sí pasa. Yo trabajando en el Departamento de Justicia he tenido varios casos de esta índole y es bien triste, ¿verdad? Bien lamentable que tengamos que vivir esto como una realidad en nuestra sociedad, pero sí ocurre. Pudiéramos pensar que no, pero lamentablemente sí ocurre. Continuamos. Bien, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como profesionales del área de salud mental? Los profesionales, ¿verdad?, en esta área tenemos la obligación de referir cualquier conocimiento o sospecha de abuso sexual. Por eso es que yo les comentaba a ustedes que aunque ustedes no se dediquen a esta área, es importante tener un conocimiento básico, porque de alguna forma, ¿verdad?, no vamos a estar exentos de podernos enfrentar a una situación como esta. Y hay muchas barreras por las cuales, ¿verdad?, un profesional no lo haría. Primero, las dificultades para identificar indicadores de abuso sexual infantil, que las voy a tocar ahora. Reacciones personales ante el tema. A veces son personas, ¿verdad?, que tienen sus propias historias de abuso sexual en su infancia, o son personas que sencillamente dicen, mira, yo, ¿verdad?, este tema no me gusta tocarlo, es un tema que entiendo que no lo puedo hablar, que no lo puedo manejar.
¿ok? Hay mucho desconocimiento de cómo hacer la denuncia y qué pasos tomar. Yo en el 2014 me gradué de doctorado, como dijeron al inicio, de la Interamericana, y mi investigación fue sobre la victimización secundaria en casos de abuso sexual infantil, cuando están inmersos en el proceso judicial, que tienen que decir la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y una de las cosas que me decía mis madres, fue una investigación cualitativa, y una de las cosas que me decían mis madres es que ellas iban a un sitio y ellas iban perdidas, no sabían qué era lo que tenían que hacer. Iban a una agencia y le decían, aquí no es allá. Iban a la otra y le decían, aquí no es allá. Entonces, cuando venían a ver, estaban tan desinformados los mismos profesionales que tenían que trabajar con ellas y poderlas orientar y poderlas guiar, que las madres se sentían solas y sentían mucha incertidumbre, ¿verdad? Así que esto es bien importante que nosotros lo tengamos siempre en mente. Cuando nosotros asumimos una responsabilidad, una profesión como la nuestra, eso conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Esto de velar por la seguridad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y otra de las razones puede ser el miedo al resultado, ¿verdad? Miedo a represalia, y la ley 246, una de las cosas que dice es que protege a lo que son, ¿verdad? Nosotros los profesionales, tanto de la salud mental como profesionales en una escuela, etcétera, de cualquier tipo, ¿verdad?, de demanda, siempre y cuando, ¿verdad?, la denuncia de maltrato pues sea de buena fe. Continúa. Puedes pasarla. Puedes pasar la presentación, Coralis. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. ¿Pueden pasar la presentación, por favor? Ok, gracias. Que nos quedamos ahí en la presentación. Estoy pasando el slide, ¿no se ven? No, en la mía no lo veo. Ok, voy de nuevo. Sí. No se preocupen. Ahí te fuiste. Dale. Ahí, en esa tablita. Bien, una de las cosas, ¿verdad?, que yo quiero siempre enfatizar es el aspecto de las realidades, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de mitos, por ejemplo, uno de los mitos puede ser que ocurre en niñas, no en niños. Sabemos que el porciento mayor es en niñas, sin embargo, es cada vez más frecuente que ocurre en varones. Una de las razones por las cuales, ¿verdad?, no se conoce tanto el abuso sexual en varones, o no se le da tanto peso al abuso sexual de varones, es que muchas veces se les hace muy difícil a ellos como varones identificar conductas que pueden ser abusivas. Y ahorita más adelante voy a entrar más de lleno en ese aspecto. Hoy día hay más abusos sexuales que antes, siempre lo han existido, lo que pasa es que ahora se denuncian más, ¿verdad? Ahora quizás hay un poquito más de conciencia en ese aspecto. Los agresores son personas enfermas, la realidad es que no existe un perfil del agresor, y la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas que se consideran normales. Puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, puede ser el policía de la comunidad, un líder de Boy Scout, de Girl Scout, ¿verdad? Puede ser cualquier persona. Solo ocurren en ambientes de pobreza, se cometen en todas las clases sociales, y una de las cosas que yo he estado leyendo y he estado buscando es que muchas veces en las clases altas se conocen menos porque tiende a taparse más, tiende a trabajarse entre ellos, ¿verdad? Se queda aquí. Obviamente tiene unas explicaciones, ¿verdad?, en términos de lo que son, si son padres que son muy reconocidos, etcétera, pues muchas veces ese tipo de abuso, ¿verdad?, no se comenta, sino que se trabaja más dentro del interior de la familia. Los niños y las niñas mienten sobre el abuso, los niños no mienten sobre lo que no conocen, ¿ok? A veces detalles como olía, cómo se veía el semen del papá, pues salió algo por el pipí de mi papá, o sea, son cosas que por lo general un niño, si no lo ha experimentado, ¿verdad?, es bien difícil que hable de algo, ¿verdad?, que no conoce. Y cualquier niño o niña puede seducir a un adulto, y sabemos que la responsabilidad siempre, siempre, siempre va a ser del agresor, del adulto, que es quien tiene que establecer el límite y es el que tiene que decidir, ¿verdad?, no llevar a cabo ese tipo de conducta. No podemos volcar la responsabilidad en los niños o en los jóvenes. Muchas veces decimos, es que se ve mayor, es que se ve bien mujer, es que está bien desarrollada.
no importa, ¿verdad? Aquí la responsabilidad mayor es del adulto que se espera que tiene una capacidad cognitiva para evaluar que su conducta no es adecuada, no es apropiada. Continúa. Bien. Quise traer estos dos términos porque se utilizan mucho a diario, se confunden y se utilizan como sinónimos. Sin embargo, es importante nosotros reconocer que la pedofilia es un trastorno sexual, ¿verdad? Que se caracteriza por deseos de fantasías sexuales hacia niños, pero no necesariamente un pedófilo va a llevar a cabo una acción, ¿verdad?, de abusar o agredir sexualmente a un niño o una niña, ¿ok? El pederastia, por otro lado, es el que, ¿verdad?, puede llevar a cabo la acción de abusar sexualmente a un menor. ¿Okay? Así que, ¿verdad?, quería establecer esa diferencia. Continúa. Bien, otros conceptos básicos cuando hablamos de actos lascivos, contacto con la físico, con la víctima, aun cuando esto sea obligar al menor a llevar a cabo una acción sobre el adulto o la persona mayor a él o a ella y no involucra penetración. Estos son los, ¿verdad?, tocar por encima de la ropa, como bien dice, ¿verdad?, observar, etcétera. Incesto es el acto sexual entre parientes de sangre, y la violación sexual, ¿verdad? Vamos a escuchar agresión sexual, vamos a escuchar abuso sexual de varones, y en muchas ocasiones se relacionan con trastornos parafílicos, ¿ok? Por lo general, cuando estamos hablando de adultos, quizás se pueda utilizar más el término, o sea, se utiliza más el término de agresión sexual. Cuando es de niño, vamos a utilizar más el término de abuso sexual infantil. Continúa. Bien. Aquí estaba comentándoles al inicio, ¿verdad?, que cuando hablamos de abuso sexual se puede dar tanto extrafamiliar como intrafamiliar, pero lamentablemente por ciento mayor va a ser más en el área intrafamiliar. Cuando hablamos de extrafamiliar pueden ser personas desconocidas por el menor, el agresor goza sometiendo a su víctima por la fuerza y el terror haciéndole sufrir, y el agresor es conocido por el niño y su familia, puede ser un vecino, ¿verdad? Y el agresor manipula la confianza que el niño y su familia le tienen a esa persona. Mientras que intrafamiliar se considera todo lo que es padre, madre, padrastro, tíos, abuelos, y manipula de alguna manera ese vínculo familiar. ¿Ok? Continúa. Bien, vamos a ir un poquito sobre las dinámicas del abuso sexual. ¿Puedes pasarlo? Ok, y esto es una de las áreas que me gusta siempre enfatizar, porque una de las cosas que nosotros podemos ver en las víctimas de abuso sexual, y hablamos víctimas en el área legal, se utiliza más el término víctima. En el área de psicología nosotros nos enfatizamos más en ese sobreviviente, ¿verdad?, de abuso sexual. Pero en este caso, hablando, ¿verdad?, de lo que es la víctima de abuso sexual, muchas veces cuando estamos en tribunal, por ejemplo, yo que trabajo ahora mismo en el Departamento de Justicia, mi rol en el Departamento de Justicia es como consultora y como proveedora de servicio directo, ¿verdad?, apoyo directo a las víctimas. Y una de las cosas que yo observo con mucha frecuencia en estos casos cuando estamos en tribunales es la retractación. Y esto es un tema que muchas veces las personas que no conocen, ¿verdad?, de este tema pueden decir, pues ella se retractó, pues está mintiendo, no está diciendo las cosas bien, no fue él, fue otra persona y está mintiendo, especialmente con las jóvenes. Y tenemos que tomar en cuenta que dentro de lo que es el abuso sexual se dan unas fases particulares. La primera es el envolvimiento, es donde esta persona, este agresor, de alguna manera empieza a ganarse esta confianza, empieza a ganarse la confianza de la familia cuando les mencionaba que son conocidos. Esto empieza de alguna manera a comprarles regalitos y todas estas cosas, ¿verdad?, a los niños, a las familias, etcétera. Y tú vas a ver una persona que te va a decir, es que él era tan bueno, siempre nos compraba a nosotros cositas, siempre le compraba una cama. Aquí hubo un caso en uno de los pueblos donde la mamá decía, yo me acuerdo que cuando yo perdí las camas de las nenas, él nos compró unas camas y las puso en el cuarto. O sea, son personas que de alguna manera, ¿verdad?, es bien difícil que tú puedas imaginar que algo pueda estar, ¿verdad?, maquinándose ahí. Luego de ese envolvimiento, donde ya tienen esa confianza, viene la interacción sexual, ¿verdad?, ya sea por actos lascivos, ya sea por abuso sexual a través de la penetración, etcétera. Y una vez se da ese evento, viene la secretividad. Este agresor o agresora necesita de alguna manera que este secreto se mantenga. Primero, porque saben las consecuencias legales que puede tener. Y segundo, porque al mantenerlo secreto, de alguna manera yo puedo volver a tener acceso a esa víctima.
Luego de la secretividad viene la revelación, y la revelación se puede dar tanto porque la joven o el niño diga, esto me está pasando, como especialmente en niños pequeños se puede dar a través del juego. Yo recuerdo una vez yo estaba en una escuela y una maestra me dice, mira, tengo unas conductas sexuales de este niño que me preocupan. Y uno de los actos que el niño hizo fue que acostó a la nena en el piso y empezó a hacer como si la estuviese penetrando, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso, tú dices, en un niño de 6 años no es común ese tipo de conducta, ¿ok? Así que de eso nos levanta la voz de alerta, ¿verdad? De que algo estaba pasando. En otro caso nos pasó con otro niño también, que él empezó a tener unos juegos muy, muy sexualizados en términos de que se tocaba frente a los demás niños y en un momento dado cogió a este niño, se lo lleva al baño y le dice, bájate los pantalones. Y entonces cuando el niño se baja los pantalones, él vino por detrás y le puso el pene en el ano, ¿verdad? Y el otro nene salió corriendo y salió gritando y pues obviamente, ¿verdad? Son conductas, volvemos que no van a salir de la nada, porque en su etapa de desarrollo el niño a los 6 años no va a saber que el pene se utiliza para penetrar, ¿verdad? De esa forma. Así que la revelación se puede dar accidental o se puede dar porque la persona ya lo diga. Y luego de esa revelación va a venir toda esta vorágine de emociones y sentimientos porque ese niño y esa familia inevitablemente se va a ver inmersos en un proceso judicial. Y para que ustedes tengan una idea, el proceso judicial comienza con la denuncia en delitos sexuales o el Departamento de la Familia. Van a integrarse la policía, el agente que investiga el caso, los abogados, los fiscales. Vas a tener aunque los abogados no intervienen tanto con la víctima hasta que llegan al tribunal, ¿verdad? Vas a tener los trabajadores sociales de familia. Si se involucra a trabajadores sociales del tribunal por alguna razón, cuando tú vienes a ver, estos niños pueden estar sometidos de 7 a 8 sesiones de entrevista, ¿okay? Donde yo tengo que decir lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es lo que provoca que entonces la víctima diga, algo estoy haciendo mal, por mi culpa mi papá se fue de la casa, por mi culpa mi mamá no me puede ver, yo no la puedo ver a ella, y hay una desintegración familiar, y en toda esta situación puede darse entonces lo que es la supresión o lo que es la retractación, ¿verdad? De yo decir, esto nunca pasó, eso, mi papá no me hizo nada, mi mamá no me hizo nada, mi abuelito no me hizo nada, y entonces, ¿verdad? Es algo que en tribunal se tiene, muchas veces cuando hablamos del perito, puede contratarse un perito, ¿verdad? Como asesor, como consultor para instruir al tribunal o instruir al fiscal de por qué esta parte de la retractación es muy normal en casos de abuso sexual infantil. Continúa. Bien, ¿cuáles son algunos indicadores físicos del área de abuso sexual? Podemos observar ropa interior manchada, sangre, menor se queja de dolor, hinchazón o picazón en su área genital o anal, dolor al orinar, dificultad al caminar, laceraciones en los genitales, área vaginal, anal, en la boca, en la garganta, enfermedades de transmisión sexual. Una de las cosas que ya no se dice enfermedades venéreas, se habla de infecciones de transmisión sexual. Una de las cosas que yo me acuerdo de haber tenido un caso de esta niñita que debe haber tenido como 7 añitos. De momento esto se lleva al pediatra porque tenía unas verruguitas, unas cositas en el área de la vulva, y cuando le hacen los exámenes de rigor tenía el virus del papiloma humano. Cuando nosotros entrevistamos a mamá, una de las cosas que ella decía es que eso se había contagiado a través, a lo mejor, de que la nena usara su toalla porque ella lo tenía, etcétera. Y obviamente sabemos que ese tipo de virus no se contrae simplemente porque se ponga una toalla, ¿verdad? Se utiliza una toalla de una mamá, etcétera, sino que tiene que haber, ¿verdad?, una interacción sexual. Y así, pues esos son los casos más evidentes, son los que podemos ver, los que tenemos evidencia de esto, ¿verdad? Sin embargo, puedes pasarlo. Vamos a observar otros indicadores, como por ejemplo conductuales. Tenemos niños, ¿verdad?, que pueden tener conductas de masturbación compulsiva. Una de las cosas es que nosotros podemos tener niños que se autoestimulen, que son los niños que se tocan sus áreas, muchas veces lo hacen para manejar la ansiedad, lo hacen, ¿verdad?, porque pues, más bien es por ansiedad o simplemente porque se tocaron, les gustó, es placentera la sensación, no necesariamente lo van a hacer con el fin de la masturbación, que al final del camino, ¿verdad?, es
una eyaculación, etcétera. Así que podemos tener jóvenes o podemos tener niños que empiezan a masturbarse, ¿verdad? De manera compulsiva, empiezan a tener conductas de retroceso como orinarse en la cama, evacuarse encima, curiosidad excesiva por el sexo, información excesiva sobre detalles sexuales que no son cónsonos con su etapa de desarrollo, alteración en los patrones de sueño por ansiedad por separación, juegos sexuales con amigos se convierten en no verbales, ¿verdad? Se aíslan, desarrollan miedos y fobias, hay aislamiento social, pérdida de apetito de forma drástica y en jóvenes, ¿verdad? Podemos observar un poquito más el área de la promiscuidad. Una de las cosas que yo quiero enfatizar es que no porque se dé una sola conducta quiere decir que hay abuso sexual. Esto lo tenemos que ver todo, ¿verdad? En su contexto, porque nosotros ahora, por ejemplo, podemos tener niños que están muy expuestos al reggaetón, muy expuestos a imágenes. A veces usted puede ir por la calle, ¿verdad? Y ver una imagen. Yo siempre recuerdo uno de estos lugares, ¿verdad? Donde bailan mujeres para adultos y demás, y ver esto, una lámina de una foto de unas nalguitas y qué sé yo, y entonces mi hijo decirme, mami, pero esa mujer está desnuda, ¿verdad? Entonces ya estamos tan expuestos a nivel social, ¿verdad? En los videos de música, podemos verlo en la propaganda, podemos verlo en diferentes cosas. Los niños tienen más acceso ahora a la tecnología. Antes nosotros íbamos a la calle a buscar el conocimiento, ¿verdad? A explorar. Ahora el conocimiento viene al alcance de un botón, ¿verdad? Todos los niños desde edades de 6 años. Yo he visto niños desde 6, 5 años con celulares en sus manos. Entonces, de alguna manera ya tienen acceso a la tecnología y pudieran estar también, ¿verdad? Expuestos a cierto tipo de información para la cual no están necesariamente preparados para manejar, y eso son cosas que también, ¿verdad? Se trabajan en el área de abuso sexual. Continúa. A nivel emocional podemos ver depresión, ansiedad, miedo, sentimientos de culpa. Esto se ve muy frecuente, especialmente en los niños puede ser porque yo me porté mal, me pasó esto. En los adolescentes puede ser yo lo provoqué, ¿verdad? Fue mi culpa, él no hizo nada malo, etcétera. Terror a la noche puede mostrarse neutral. De igual forma podemos tener niños o jóvenes que no presentan ningún tipo de conducta, y a veces nosotros empezamos, ¿verdad? Y juzgamos a las madres muchas veces y decimos, es que ella debió haberlo sabido, de alguna manera se tuvo que haber dado cuenta, y no necesariamente va a ser así. Afecto hacia el agresor, ¿verdad? Se puede dar coraje, tristeza, pena, entre otros. Continúa. Bien, y voy a tocar un poquito lo que es el área de abuso sexual en varones, pásalo, porque como les digo, es un tema del que casi no se habla, y esto es como tener el elefante en la casa. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie habla de él, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero mencionar aquí de Garner decía que en nuestra cultura los hombres no pueden ser víctimas. El hombre no debe ser penetrado, violado, débil o, por otro lado, forzado a someterse. Se les enseña a hacerse cargo de ellos mismos, por tanto es difícil que puedan visualizarse como víctimas. Yo trabajaba en una escuela y yo siempre daba unas charlas grupales, y un día traigo este tema en el salón de clase y un joven me dice, bueno, Rebeca, perdóname, pero si viene una maestra donde mí y me dice que quiere tener sexo, tú puedes estar seguro que yo no le voy a decir que no, ¿verdad? Porque si no van a empezar a decir que yo soy pato, qué sé yo, ¿verdad? En el lenguaje de ellos. Y yo le digo, primero que los patos son los que nadan en el estanque. Aquí no hay nadie, ¿verdad?, que sea pato. Y fíjense que esa connotación y esa expresión tan despectiva es cultural. Entonces, dentro de lo que es el varón, nosotros vamos a estar luchando mucho con patrones culturales, ¿ok? Con constructos sociales, que se hace mucho más difícil y los hace mucho más vulnerables a ellos de poder denunciar lo que está ocurriendo. Así que yo les decía a ellos, ustedes también tienen derecho a decir no. Ustedes no siempre van a querer tener sexo, por lo tanto, ustedes tienen derecho a decir no. Y fue bien, ¿verdad? Bien interesante ver esa dinámica, porque definitivamente protegemos mucho a las nenas, pero no nos damos cuenta que nuestros varones también están siendo vulnerabilizados. Continúa. Una de las cosas es que las expectativas sociales del varón son: un verdadero hombre no llora y por tanto no expresa sus sentimientos ni habla sobre ellos y sus problemas. Y esto lo veíamos cuando nos decían los varones no pueden llorar, sea un machito, no estén llorando, ¿verdad?
Un verdadero hombre se defiende a sí mismo. Un verdadero hombre le gusta el sexo y busca todas las oportunidades posibles para tenerlo. Y desde chiquito le estamos diciendo cuántas noviecitas tú tienes, ¿verdad? Cumplen 14, 15 años y le ponemos un condón en la mano, pero no le ponemos un condón en la mano a la nena, ¿verdad? Porque se espera que la niña no haga nada de esto. El varón sí, libremente, después que te protejas con el condón. Así que fíjense, ¿verdad? Que es un peso social muy grande que cargan muchas veces nuestras víctimas varones en sus hombros. Muchas veces nosotros pensamos que el hombre es el proveedor. Tú dices, un hombre no está trabajando y la mujer es la que mantiene el hogar y rápido dicen, ay, él es un vividor. Pero cuando lo hace al revés, el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en la casa, pues es que él es un buen proveedor. O sea, le damos unas responsabilidades muy grandes. Cuando muere una pareja, varón, ¿verdad? La mamá se queda sola con su hijo o se divorcian, lo primero que le dicen, ahora tú eres el nene de la casa, el hombre de la casa, ¿verdad? Y se le da esa responsabilidad a ese niño. Así que, ¿verdad? Son cosas que muchas veces le vuelcan en contra. Continúa. Dentro de los constructos sociales vamos a ver que desde edad temprana se aprende sobre qué es ser un hombre, las reglas que debe seguir, proteger a los más débiles, ser apasionados por explorar, cómo comportarse en diversas situaciones. Así que el mundo, cuando vamos viendo esto, va ofreciendo figuras de héroes masculinos a emular. Ahora que estamos teniendo la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y todas estas cosas, pero ciertamente por lo general, estos son las figuras de hombres, los héroes, los que van a salvar al mundo. El hombre recibe reconocimiento por hacerse cargo de los, manejar conflictos con otros, manejar emergencias de vida o muerte. Si el varón no cumple con las expectativas del mundo sobre lo que debe ser un hombre, entonces el varón podría experimentar confusión y duda que puede terminar incluso en una depresión. Continúa. Una de las cosas, antes de entrar aquí, que yo quiero traerles de los varones, es que cuando nosotros estamos ante un varón que es víctima de abuso sexual, pueden darse múltiples reacciones fisiológicas, ¿verdad? Pueden tener una erección, pueden tener una eyaculación y son reacciones fisiológicas, no tiene que ver con que la persona le gustó el acto, con que, ¿verdad?, lo estaba disfrutando, no tiene que ver con eso. Y esto es importante saberlo porque muchas veces la parte de la confusión de incluso de su propia sexualidad viene provocado por reacciones que pudo haber tenido ante un evento de abuso sexual y cómo el agresor utiliza eso para decirle, bueno, pero tú tuviste una eyaculación, ¿verdad? Quiere decir que a ti te gustó, y si tú dices algo, yo voy a decir que a ti te gustó. Entonces entran en muchos conflictos, ¿verdad? Que por eso ahora que les hablaba ahorita, de que el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser, ¿verdad? Nunca puede ser penetrado porque él es el que siempre va a tener el control. ¿Ok? Yo me acuerdo que muchas de las cosas que en mi investigación que yo les mencionaba ahorita, una de las madres me decía, la víctima era un varón de 12 años, y la madre decía, él tiene un coraje por dentro, un coraje, que es que no hay nada que lo pueda controlar. Entonces, parte de las peleas que había tenido en la escuela era porque los amiguitos le decían como que, tú eres homosexual, no sé qué, y él tenía que estar todo el tiempo defendiendo su masculinidad, ¿verdad? Y parte de las peleas eran porque él decía, yo no soy homosexual, ¿verdad? Yo no sé. Entonces era una constante lucha que él tenía en su vida, porque él tenía que demostrar de alguna manera y a través de la conducta agresiva, él tenía que mantener el hecho de que él era un varón, ¿verdad? Él era un niño. Podemos observar conductas hipersexuales en varones, conductas de control como un medio para lidiar con la vergüenza y sentimientos de vulnerabilidad, identificándose con el agresor, victimizando a otros sexualmente. Ojo, no todos los que son abusados sexualmente van a abusar de otros niños o de otros jóvenes, ¿ok? Eso es otro de los mitos que hay alrededor de la conducta sexual del varón. Sí pudiera darse el caso, pero no es la norma, ¿ok? La agresión sexual manifiesta puede ser de coraje reprimido hacia el agresor y luego de un acto pudo haber sido placentero, el niño va a querer repetirlo. Esto puede ser iniciando a otros más pequeños o grandes en actividades sexuales. Ok, cuando dice pudo haber sido placentero, no estoy hablando de que él disfrutó
que lo abusaran sexualmente, sino más bien por la reacción de, ¿verdad?, de que a lo mejor tuvo una eyaculación. El cuerpo lo que no conoce no le hace falta. Cuando tenemos jóvenes, varones o niñas también, ¿verdad?, que han sido expuestos a un acto de abuso sexual, el cuerpo de alguna manera va a empezar a necesitar, ¿verdad?, satisfacer esa necesidad sexual con mucho más frecuencia. Y a veces es que podemos tener, ¿verdad?, situaciones donde se involucren con niños, entre otras cosas. ¿Okay? Continúa. Pueden empezar a tener issues con su sexualidad, confusión sobre su identidad sexual como consecuencia de su victimización, como les mencionaba, especialmente cuando los agresores son varones. Pueden sentir que algo de él atrajo al agresor y quizás por eso es homosexual. Cuando son agresoras mujeres, podrían pensar que son homosexuales, pues se espera que disfrute sexo, pues no disfrutarlo, ¿verdad? Pondría en duda lo que es ser hombre de verdad. Y aquí lo que yo le decía cuando mis estudiantes me decían, no, pero si viene una mujer yo le voy a decir que sí, si es una maestra yo le voy a decir que sí. Cuando tú vienes a ver, ¿verdad?, no hacerlo implicaría que ellos no son un hombre de verdad. ¿Okay? Así que es importante porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, el caso de la maestra con el joven, ¿verdad? Muchísimos comentarios. Cuando ustedes entran a la noticia, ustedes pueden ver muchos comentarios que decían, si mi maestra me hubiese hecho eso, yo hubiese sido el estudiante más feliz del mundo. Yo hubiese tenido todas A. Yo hubiese, ¿verdad? Y de alguna manera, volvemos. Si pasa a una niña, la vemos como víctima y queremos la cabeza del hombre rodando por el piso, ¿verdad? Pero cuando es un varón, lo vemos como un premio, lo vemos como un trofeo, lo vemos como algo que tenemos que aplaudir, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Esto vulnerabiliza mucho a nuestros niños, ¿ok? Continúa. Diferencia de las agresoras hombre y mujer, esto es un dato que quise traerles a ustedes. Por lo general, los hombres van a ser más vistos como delincuentes. En los varones se ve como exhibicionismo. Culturalmente, el hombre se limita de participar de tareas del diario vivir. Así que cuando vemos la diferencia con la mujer se le ve más como figura de protección y cuidado. El exhibicionismo en mujeres, especialmente adolescentes, se etiqueta como promiscuidad, por lo que no se ve como exhibicionismo. Y existe una dificultad para identificar el abuso por conductas del diario vivir, como por ejemplo bañar a un niño. Yo recuerdo haber tenido, incluso me pasó muy cercano, haber tenido este papá que él estaba luchando la custodia de sus niñas y una de las cosas, tenía 2 niñas, y una de las cosas que la misma trabajadora social del departamento de la familia le pregunta a él es, bueno, ¿y quién va a bañar a las niñas? Y él dice, pues yo, pues obviamente a la bebé la tengo que bañar yo, a la grande no, pues la grande se baña sola. Y me estuvo bien curioso que se le hiciera esa pregunta porque del saque ya estamos quizás planteando, esto es un peligro, ¿verdad? Que hay un padre que esté bañando a su hija, ¿ok? Así que cuando la mujer lo hace, especialmente cuando bañan al varón y empiezan a estimularles el área del pene, o ella se baña con el nene y así, ¿verdad? Y hace que el niño lo roce, eso lo vemos como, ay no, ella está bañando a su nene, ¿verdad? Y no pasa nada, porque eso es lo que hace una mujer, hace los roles típicos, entre ellos bañar a un niño, ¿verdad? Así que ojo con eso, nada más traje esto, hay muchísimas diferencias, pero lo quiero basar más en el aspecto cultural, ¿ok? Que conste, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con la parte del hombre en términos de que tenemos que empezar a romper con esto, ¿verdad? No todos los hombres son delincuentes, hay muy buenos padres que jamás pondrían un dedo encima de sus niñas. Los varones, ¿verdad? Esta parte del exhibicionismo, no, ¿verdad? No podemos generalizar, pero culturalmente se generaliza. Porque tengo ahí cortando la grana abajo y no se escucha. Disculpen. Muy bien, puedes pasarlo. Bien. Así que dicho esto es más o menos, ¿verdad? Un panorama general del área de abuso sexual. Voy a entrar entonces a lo que es el área de peritaje forense, específicamente en el área de abuso sexual. Continúa. Bien. ¿Qué es un perito? Miren, un perito puede ser cualquier persona que sea experto en un área. Puede ser que usted se le dañó el carro
¿verdad? Y usted está guiando, tuvo un accidente y cuando están en el tribunal, usted va a necesitar de un perito, un mecánico que conozca y domine bien su área, que tenga muchos años de experiencia para que pueda explicar qué fue lo que pudo haber ocurrido en ese momento en el carro. Así que es experto en el área, ¿ok? Debe tener una preparación académica particular en el área de nosotros, debemos tener preparación académica, debemos tener licencia para ejercer la profesión, tenemos que tener certificaciones profesionales en el área, ¿verdad? No solamente con tener una maestría, un doctorado ya nos hace, ¿verdad?, expertos en el área. No por eso yo pues puedo hablar de todo tipo de temas porque no es así, ¿verdad? Así que certificaciones especializadas, por ejemplo, yo estoy especializada en el área de abuso sexual, estoy especializada en trauma y estoy especializada en peritaje forense, ¿verdad? Son las certificaciones profesionales que yo he ido cogiendo. Adicional a eso, las educaciones continuas de todos estos temas. Yo doy conferencias, doy talleres, presento en convenciones. Mis temas de investigación han sido en el área de abuso sexual en varones, ha sido en la victimización secundaria por parte del sistema y la victimización secundaria a través de los medios de comunicación. Yo me he limitado a esa área de victimización porque es la área que me encanta, pero desde diferentes, ¿verdad?, perspectivas. Así que no solamente he tenido las certificaciones y la preparación, sino que también investigo en estas áreas. Tengo la experiencia laborando en el área, ¿verdad?, de abuso sexual, especialmente en intervención. Evaluaciones yo no he hecho, pero sí en el área de intervención. Otra de las cosas es, ¿verdad?, ser miembro de diferentes asociaciones profesionales y mantenernos actualizados constantemente en los conocimientos del área. Continúa. Ok, en el área de abuso sexual, ¿cuáles son las áreas que nosotros tenemos que tener competencia, ¿verdad? Los temas que nosotros tenemos que tener competencia, que tenemos, ¿verdad? Que cuando vayamos a ese tribunal tenemos que saber de todo esto. Es en estadística, ¿verdad?, la frecuencia con que se dan los casos, los tipos de abuso sexual que se presentan en el área de desarrollo sexual, porque yo tengo que poder distinguir qué es típico y qué es atípico en un caso de abuso sexual. ¿Cuáles son esas dinámicas de abuso sexual que les presentaba al inicio de la presentación? ¿Cuáles son esas manifestaciones de abuso sexual? La parte de retractación, como les digo, porque puede ser algo que se dé dentro del proceso judicial. Sobre ofensores sexuales, sobre entrevistas forenses. Mire, y esto es un área bien especializada. No todo el mundo puede hacer una entrevista forense, ¿okay? Hay unas guías a través del NIST, ¿verdad? Hay unas guías establecidas para trabajar lo que son las entrevistas en el área de abuso sexual. ¿Okay? Una entrevista inapropiada daña todo el proceso legal, ¿verdad? Y puede tener repercusiones adicionales. Modelos de trauma y abuso, ¿verdad? Yo tengo que ver el área de abuso sexual desde ese contexto. De los tratamientos que existen y también tenemos que tener conocimientos en el área de evaluación. Pasa. Bien. Es muy diferente lo que es la psicología forense a lo que es el peritaje forense, ¿ok? Cuando hablamos de psicología forense, ya estamos hablando de ver cuál es la psicología del crimen y la delincuencia, psicología de la víctima, psicología correccional a personas ingresadas en hogares y centros penales, ¿ok? Estamos hablando de otro tipo de dinámicas psicológicas, emocionales detrás de un delito, etcétera. El peritaje forense tiene que ver más con mis conocimientos como profesional y cómo los pongo a disposición del tribunal, ¿ok? Continúa. No, para el otro lado. Ahí. ¿Cuáles son esas áreas de peritaje? Bueno, nosotros podemos trabajar como asesores, ¿verdad? El asesor ilustra al abogado o a la abogada, jueza, juez o fiscal sobre un tema en particular, lo prepara, revisamos documentos para ver, ¿verdad? Para poder dar un poquito más de información y no asistimos a las vistas necesariamente, ¿ok? Como consultor, asistimos a los abogados en las vistas y podemos estar con ellos, ¿verdad? Lo repetí, disculpen.
El evaluador contesta la pregunta del referido mediante métodos científicos, disculpen el error. Utilizamos diferentes métodos de evaluación. En una evaluación yo tengo mis entrevistas, puede ser entrevistas al menor, puede ser entrevistas a los colaterales, quiere decir abuelita, abuelito, tío, papá, mamá, etcétera. Esto puede ser entrevista incluso al agresor o agresora, ¿ok? Pueden ser entrevistas a los maestros, pueden ser, ¿verdad?, entrevistas a cualquier persona que me pudiera dar información sobre este menor. Instrumentos de medición estandarizados. Yo puedo dar una prueba cognitiva, puedo dar pruebas proyectivas o de personalidad, dependiendo del motivo de referido, ¿verdad?, como para poder completar ese proceso de evaluación. Revisar documentos, ya pueden ser documentos del tribunal, pueden ser documentos que sean relacionados a historial médico, etcétera. Y sobre todo las observaciones, y dentro de las observaciones pueden ser observar la dinámica entre los menores y los adultos, ¿verdad? Observaciones clínicas conductuales que usted va haciendo, pero durante el proceso, ¿verdad?, judicial, entre otros. Y en el área de revisor, ¿verdad?, ya el trabajo de nosotros va más dirigido a revisar el informe que otro perito realizó, que otro profesional, ¿verdad?, otro colega hizo, para determinar si lo que hizo estuvo bien o se debe impugnar el informe. Cuando hablamos de impugnar, es decir, ¿verdad?, presentar y decir, no, este informe tiene muchos errores, esto, por lo tanto, esa evaluación no necesariamente, ¿verdad?, es confiable o es apropiada, etcétera. Preparamos informes y testificamos también. En el área mía, en el tribunal, yo soy consultora, yo trabajo como consultora y muchas veces, aunque yo doy servicio directo, pero sí trabajo como consultora, y a veces los mismos fiscales me dicen, Rebeca, necesito que me diga cómo yo puedo llevar a cabo esta entrevista, por ejemplo, o este niño o esta niña está preparada para el circuito cerrado o puede presentar su testimonio en sala abierta. O sea, y parte de lo que yo hago es sentarme con ella, ¿verdad?, y decirle, mira, la etapa de desarrollo de la niña, esto es una de las cosas que tienes que tomar en consideración, etcétera. Ella no está preparada para un testimonio en corte, debería solicitársele, ¿verdad?, un circuito cerrado, entre otras cosas. ¿Ok? Continúa. Bien. Y otra de las cosas que dentro del peritaje en abuso sexual tenemos que nosotros tener conocimiento experto en el tema, como les mencionaba, conocer las guías APSAC. Las guías APSAC son unas guías, déjame ponerla aquí rapidito. La APSAC es American Professional Society Abuse Children. Y esta asociación es la que rige todos los procesos que nosotros debemos llevar en relación a la intervención con menores abusados sexualmente, al proceso judicial con los menores. Hay unas guías establecidas, esas guías tenemos que conocerlas, ¿ok? Una persona que se dedica al área de abuso sexual tiene que hacerse, ¿verdad?, afiliarse a esta asociación y dejarse llevar por esta guía. Claro está, también tenemos las guías APA dentro de lo que es el área de peritaje forense, que también tenemos que conocerlas, ¿verdad?, como peritos en el tribunal. Lo que es la retractación en abuso sexual que les mencionaba, los 8 criterios. Dentro de la evaluación de abuso sexual existen 8 criterios principales que se tienen que evaluar, ¿ok? Y la guía, ¿verdad?, establecen cuáles son y su descripción. Enfoque de indicadores, niños abusados versus los que no son abusados, ¿verdad? Y las guías de entrevistas NIST que les mencionaba ahorita, ¿verdad?, que es una guía que permite que se mantenga una estructura en particular de preguntas, ¿verdad?, que no afecten el proceso judicial como tal. Continúa. Bien, y aquí, ¿verdad?, pues siempre les traigo esto que son los derechos de sobrevivientes de la agresión sexual, como para cerrar, ¿verdad? El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación provee servicios de apoyo, ¿verdad?, de apoyo psicológico y social para las víctimas de abuso sexual. Yo en el área del Departamento de Justicia, yo trabajo en la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito.
Y nosotros damos servicios gratuitos también de psicología y preparación para el proceso judicial. Una de las cosas que yo hago con las víctimas es que yo las preparo para eso, para cuando estés allí, cómo sentarse, cómo manejar sus emociones. Yo hago acompañamiento al tribunal, así que esas víctimas no están solas en su proceso de la judicial. Esto, entre otras. Así que ellos establecen aquí, ¿verdad?, los derechos de los sobrevivientes de agresión sexual a recibir un trato digno, confidencial y respetuoso durante todos los servicios de salud médicos, legales y psicosociales, recibir orientación sobre los servicios disponibles para atender sus necesidades y que se requiera su consentimiento para cada uno de los servicios. Nosotros como psicólogos, psicólogas futuros, ¿verdad? Psicólogos, no sé si todos son en el área de psicología, pero como futuros profesionales, una de las cosas que tenemos que conocer es que nosotros, cuando tenemos un caso, una sospecha, porque la ley 246 dice a la más mínima sospecha se debe referir. Cuando tenemos una sospecha de abuso sexual, los pasos a seguir son, o conocimientos son, informarle obviamente al padre no agresor, si usted está en su consultorio, ¿verdad? Esto, hacer un referido inmediato a delitos sexuales. Cuando se está dando dentro de un núcleo familiar, se debe hacer un referido para el departamento de la familia. ¿Ok? Esto, y entonces una vez se hace ese referido, comienza el proceso de investigación y es importante que así se les deje saber a las familias, incluso a las mismas víctimas. Yo no hago nada a espaldas de los niños ni de los jóvenes. Yo me siento con ellos, les explico que no puedo guardar esa confidencialidad, que debo, ¿verdad?, tomar acción al respecto y les digo, y esto es lo que va a ocurrir. Muchas veces se manifiesta mucho temor, mucha incertidumbre, mucha tristeza y se maneja, ¿verdad?, eso con esas víctimas y con sus familias también, ¿verdad? Esto se tiene que hacer todo eso y ahí entonces que va a comenzar un agente, procede a hacer la investigación, se hace una declaración jurada, se somete el caso, el fiscal somete el caso por regla 6, ¿verdad? Que es que va al tribunal y presenta, ¿verdad?, unos detalles y dice, yo necesito erradicar este caso en contra de tal persona. Esto luego se va a vista preliminar, donde puede ser que la testigo, ¿verdad?, estudie su testimonio para ver si hay causa para juicio. Y luego entonces se hace el juicio donde se determina si es culpable o no. Claro está, en ese proceso las vistas se cancelan a cada rato, las víctimas emocionalmente se agotan, hay que trabajar mucho con fortalecerlas a ellas emocionalmente. Algunas quieren tumbar los cargos y es bien importante que sepan que cuando son cargos criminales, quien único puede tomar esa determinación es el fiscal, porque en los casos criminales, a diferencia de los civiles, los casos criminales es el pueblo de Puerto Rico quien acusa, ¿ok? Por eso que ustedes van a ver el pueblo de Puerto Rico versus fulano de tal, ¿ok? Porque al ser criminal ya pasa a mano la responsabilidad del Estado de poder proteger a esa víctima y poder, ¿verdad? Son los que radican los casos. A diferencia de un caso civil, como puede ser, por ejemplo, una orden de protección, que eso es, lo busca, ¿verdad?, lo solicita la misma víctima. Así que en ese aspecto, pues aquí la fiscal, ¿verdad?, empieza una serie de preguntas, de entrevistas, vienen los agentes, etcétera, los trabajadores sociales. Bueno, en fin, en todo este proceso, cuando yo hice mi investigación, el que menos tiempo llevaba en el proceso judicial llevaba 7 meses. El que más llevaba 8 años en este proceso judicial, que primero fue criminal, después se fue a civil, después se fue, bueno, fue un caso bien contencioso porque habían casos, ¿verdad?, de la parte civil, la parte de custodia, etcétera, bueno, en fin. Así que son procesos muy agotadores para las víctimas, son procesos que requieren mucho acompañamiento, mucha fortaleza, porque de verdad que drenan mucho, especialmente cuando van a una vista y van bien nerviosas y a la expectativa de qué va a pasar, y yo las preparo, les digo, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que, y de momento llegan al tribunal y se cancela la vista, y vuelve otra vez y pasan por toda esta ansiedad y todo este proceso emocional y van a la vista y vuelve y se cancela. Así que, ¿verdad?, son cosas que son partes del proceso, esto, ¿verdad? Pero pues tenemos que trabajarlo mucho con ella, ¿ok? Bien, continúa. Muy bien. Así que nada, traté de, ¿verdad?, de condensar lo más que pude la presentación. Yo doy una clase completa
en la Ponce Science University de abuso sexual y maltrato infantil, así que traté de verdad de darlo en un periodo corto. Así que nada, cualquier duda o pregunta, estoy a la disposición ahora de poderlas contestar. Ajá, Israel. Sí, saludos. Primero que todo, gracias, tremendo recurso, gracias a la directiva también. No sé si me escucho muy bien porque estoy en el trabajo, pero gracias Sí, por la exposición de estos temas que siento que necesitan ser hasta aún más visibilizados. Pero mi pregunta va ante usted en ¿cuánto tiempo de apoyo se le da a la víctima? ¿Hay un tiempo mínimo o cómo funciona eso? Bueno, en el área de tribunal, ¿verdad? Te voy a presentar mi experiencia en tribunal y mi experiencia en el área, ¿verdad? Mi oficina privada. En el área de tribunal, nosotros damos el servicio mientras el proceso está ¿verdad? En litigio, está mientras el proceso legal, judicial, criminal está en proceso. Ahora, no quiere decir que nos podamos extender. Hay casos donde se acaba la vista o se acaba el juicio y esta persona necesita todavía acompañamiento, 2, 3, 4 sesiones más. Pero no es un servicio prolongado. En mi área especializada, ¿verdad? En mi oficina privada, yo puedo tener personas que, por ejemplo, yo trabajo el área de TFCBT, que es un modelo de intervención basado, ¿verdad? En lo que es el trauma, enfocado en trauma, con los niños y sus familiares. Y ese modelo es más o menos entre 12 a 18 sesiones, dependiendo, pero todo va a depender de su severidad, ¿verdad? Nosotros podemos tener casos que son mucho más severos y a lo mejor requieren otro tipo de intervención, requieren una intervención más prolongada y versus otros que a lo mejor, ¿verdad? Pueden sobrellevarlo mucho más rápido. Así que va a depender de cada persona, pero en términos de justicia, una de las cosas es que a veces yo he tenido casos que llevan 1 año y medio conmigo. Y es 1 año y medio porque se han cancelado las vistas, se cancelan los juicios, cuando venimos a ver, en todo este son, como digo yo, nos hemos tardado 1 año y medio. Los casos han caído por los términos. Cuando hablamos de los términos, que han pasado 6 meses sin que se celebre ninguna vista, ni juicio, ni nada, y las personas, los casos se caen y tenemos que volver a radicar nuevamente, solamente se puede hacer una segunda radicación. Entonces, esos casos, ¿verdad? Se prolongan demasiado. Así que va a depender, ¿verdad? Pero cada víctima es diferente, cada persona, ¿verdad? Es muy distinta en términos de su recuperación, así que lo mismo puede ser que yo trabaje 12 a 18 sesiones, como te mencionaba, como mismo puede ser que me tarde quizás 1 año, dependiendo también de los síntomas del PTSD. Tengo muchos que desarrollan ¿verdad? El PTSD, que es el estrés postraumático, y hay que trabajarlo mucho, ¿verdad? Con mucho cuidado, al ritmo del paciente como tal. Migdaris. Sí, Migdaris, saludos. Buen día. Saludos. Excelente recurso. Sí, pues es bien abarcador, pero entiendo que las cosas más importantes fueron tocadas. Ahora bien, mi pregunta, doctora, en base a niños con necesidades especiales que se les hace difícil expresar verbalmente, o por lo menos un niño autista que haya sido abusado, ¿se tiene que estudiar una concentración aparte o la misma abarca? No, dentro de lo que es el área de abuso sexual, nosotros, ¿verdad? Es responsabilidad de cada profesional educarse en esta área. Sí, pero ciertamente tenemos que tener conocimiento de los trastornos, tenemos que tener conocimiento de cómo trabajar con esas víctimas. Muchos de ellos son no verbales, así que por lo general trabajamos más el aspecto, ¿verdad? Dependiendo de la severidad. Por ejemplo, yo no soy especialista en autismo, ¿verdad? Es un área que yo no pudiera trabajarlo. Así que yo también, dentro de lo que es el área de abuso sexual, reconozco mis áreas de competencia. Okay. Y esa área, ¿verdad? De lo que es autismo, pues no es un área que yo pueda trabajarlo. Ahora bien, sí he tenido niños que son no verbales, sí he tenido niños que tienen problemas de habla dentro del área de abuso sexual. Una de las cosas que se dificulta mucho, especialmente cuando trabajamos con preescolares, es que muchos de ellos tienen problemas de habla, tienen algún tipo, ¿verdad?, de otro diagnóstico, y tenemos que ser muy cuidadosos porque se pueden confundir sus verbalizaciones y demás, y a veces pues a través de la observación
nosotros vamos a recoger mucha información. A través de los juegos no verbales se obtiene mucha información, Sí, ¿verdad? y también entrarían como en mutismo selectivo debido al trauma. Sí, algunos pudieran, correcto, algunos Gracias, pudieran. Así doctora. que, sí, así que, ¿verdad? Pero sí, se requiere, ¿verdad? Un área especializada, por ejemplo, autismo, en desórdenes, ¿verdad? Sí, pues ya uno tiene que, porque, ¿verdad? No es un área fácil de trabajar tampoco. Muy bien. Angie. Sí, buenos días. Saludos, doctora. Buen día. Primero quería Saludos. felicitarla, ¿verdad? Por el área y el campo al que usted se dedica. No es fácil. No debe ser nada, ¿verdad? De fácil. Y realmente hay que tener, como uno dice, el casco puesto para recibir todos esos golpes y la felicito. El tema es muy excelente, muy pertinente y de verdad que muchísimas gracias. Y quería apuntar de manera a un tema que usted relacionado a su campo de investigación en cuanto a la violencia sexual, ¿no? En parte de los varones. Que nosotros quizás como profesionales del futuro, nosotros quizás como futuros psicólogos y psicólogas, o ya psicólogos y psicólogas, tenemos que tener mucho cuidado en caer en esta campaña que hay ahora social, en que todo se está concentrado en la violencia a la mujer. Ay, no te estoy escuchando. Ahí. De momento te me fuiste, Angie. Ajá, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con no caer solamente en la campaña de la violencia sexual, ¿no? Es solamente enfatizado a la mujer. Hoy día esto es estamos viendo cómo las noticias, cómo las redes sociales, cómo todo está enfatizado en una sola violencia, que es solamente la violencia a la mujer o violencia a la niñez. Entonces, quizás la violencia que aqueja a los hombres hoy día, a los varones, a los niños, entra todo el mundo entonces a los hombres como tal en que, ay no, pues no lo voy a hacer, entra ese miedo social también de que todo está concentrado en una sola violencia. Entonces, yo soy una que personalmente yo no me inclino hacia la violencia a la mujer. Es un tema que hay que abarcarlo, es un tema de preocupación en nuestro país, pero también no se le puede restar a la violencia, ¿verdad? En otras áreas. Entonces, por eso estamos nosotros aquí, ¿no? Nosotros como futuros profesionales, a no inclinarnos en una sola área, sino abarcar todo en una violencia en general como tal. Y es bien, bien, bien importante y es preocupante sociedad que caigamos solamente en una sola área, ¿no? De violación. Así que esa era el área más o menos que quería, ¿verdad? Comunicar y consultar y agradecerle por su aportación también. Disculpen, no sé si fui yo. ¿Me escuchan? Sí, acabo de ver que se salió igual. Sí. Ok. No sé, pero ¿me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Ok, perfecto. Ay, bendito, Angie. Ya estaba mencionando y no sé. Ajá. Ajá. Ok, no se preocupe que esto suele pasar siempre, las conexiones se caen, todo se cae, esto es en vivo. Esto es así. Pues nada, resumiendo lo que había comentado, era que realmente nosotros como futuros profesionales, ¿no? Psicólogos y como sociedad en general, que tenemos que tener mucho cuidado en no inclinarnos en una sola violencia de género. O sea, ahora mismo la campaña social que está viendo es solamente violencia a la mujer y no es que estemos restando, ¿verdad? La importancia de la violencia a la mujer, pero que quizás también cae y repercute en el miedo de los hombres. No, tenemos toda una sociedad que solamente se está concentrando en la violencia a la mujer. Yo voy al cuartel, los policías me vacilan, yo voy allá, o sea, todo el mundo, la sociedad va en contra de mí. Tenemos una sociedad entera en contra de los varones, prácticamente. Eso es así. Se inclina la sociedad la violencia a la mujer. Entonces, que nosotros como profesionales no nos podemos dejar contaminar y no nos podemos dejar, ¿verdad?, inclinar hacia una sola violencia, sino que abarcarla toda en general. Y la felicito por el tema de investigación, ¿no? En concentrarse. Pienso que es un tema que se debe abarcar, que se debe indagar más. Y una cultura, de verdad, es un tema bien amplio para los futuros profesionales y los estudiantes que están en desarrollo y abarcarlo y seguir por ahí, como uno dice,
¿verdad? Definitivamente. Y Angie, ahora la Universidad Ana Geméndez, lo que antes era la UMED, ellos todos los años hacen su simposio de abuso sexual y este año que viene va a ser precisamente dirigido al abuso sexual en varones. Fue una conversación que tuve con la doctora Birmania Mamburo, que es la que lo dirige siempre, y hablábamos de eso, de la importancia de dirigir el tema hacia el área de varones, y este año que viene ya el tema va a ser dirigido al abuso sexual en varones. Así que dense la oportunidad. Qué bueno, una buena noticia. Así es. Muy bien. Lorraine. Buenos días. No sé si la pregunta que voy a hacer lo tocaron porque hubo un momento en que no pude escuchar todo el taller, pero iba dirigido a los casos que son reportados luego de mucho tiempo, que hay que hacer un proceso de validación y a veces el tribunal no es tan responsable, pues ha pasado mucho tiempo o se hizo la querella, pero en lo que se hizo el proceso de validación, pues pasó mucho tiempo. ¿Qué recomendaciones da para trabajar esos casos que quizás para el tribunal asumen que no hubo violencia porque no se pudo validar? Pero en el proceso de terapia, quizás como clínico, tú identificas que la persona sí lo vivió, o sea, que sí lo manifiesta como que lo vivió. Cuando son niños que continúan con la historia igual, que quizás en el proceso de terapia sí uno puede decir, mira, sí, yo reconozco que quizás hubo una violación, pero el tribunal no lo reconoce y conozco casos que quizás quieren volver a recuperar las relaciones paterno-filiares con quien fue su abusador porque no hubo validación. ¿Qué recomendaciones nos podría dar en ese tipo de casos? Mira, la realidad es que el informe de validación, que se llamaba siempre así, pero ahora se llama informe de alegación de abuso sexual, ¿verdad? Ese tipo de informe es una herramienta que tenemos en el tribunal, pero no es la única, ¿verdad? Con esto lo que te quiero decir es que muchos casos sí, a veces han pasado demasiado tiempo, incluso, y esto es otro tema, ¿verdad? Para otro día, como uno dice, el área de la memoria, ¿verdad? Si hablamos del área de memoria, de los niños pequeños, cuántos lapsos de atención, concentración, memoria, etcétera. Por eso es que surgen los peritos en el área de abuso sexual, ¿verdad? Muchas veces se presenta el testimonio de ese menor y a muchos abogados o muchos, ¿verdad?, fiscales contratan peritos para que puedan, ¿verdad?, de alguna manera arrojar luz al tribunal, ¿verdad?, educar al tribunal sobre el área de abuso sexual, más, por ejemplo, si tiene un terapista, pues a lo mejor ese psicólogo puede ser llamado al tribunal, o sea, se utilizan diferentes fuentes, ¿verdad?, al momento de probar un caso. No solamente un informe de alegación de abuso sexual, ¿ok? Así que, ¿verdad? Eso requiere conocimiento, por eso es que una de las cosas que yo le hablaba en términos de asesor, consultor, es que somos personas, ¿verdad? En el área de, por ejemplo, en mi caso de abuso sexual, que soy experta en el área por investigaciones, por experiencia, etcétera, y yo instruyo al tribunal de alguna forma, ¿verdad?, sobre el tema, sobre qué esperar, qué no esperar, el tiempo prolongado, qué nos dice la literatura, qué nos dice las investigaciones, no necesariamente descarta el abuso sexual, ¿verdad? El hecho de que haya pasado mucho tiempo y no haya un informe de alegación de abuso sexual, entre otras cosas, ¿está bien? Pero sí se usan otro tipo de fuentes de información que no necesariamente es únicamente el informe de validación. No sé si contesté tu pregunta, Lorraine. Ok. Bueno, Gracias. Ok. Jessica. ¿Me escucha? Te oigo, sí. Buenos días, primero que todo, al igual que mis compañeros, pues quiero darle las gracias por estar aquí, por la información provista, realmente me encantó mucho. Yo aspiro a ser psicóloga forense y como usted dice, ciertamente estos temas es algo que la gente cree que no pasa. Yo era de las que pensaba que no pasaba. Hago mi práctica en un SIMBAS y digo, wait, ¿qué está pasando? Entonces es como que te abre los ojos a una realidad que realmente pues tú no conoces. Dicho eso, trabajando con profesionales ahí, pues cada cual tiene sus propias creencias y demás, pero yo quería saber cuál era su perspectiva en relación a la utilización de muñecos anatómicos. Oh, muchacha, eso es otro tema. Mira,
La realidad, Jessica, es que en la literatura, uno de los últimos debates que se ha presentado precisamente es el uso de muñecos anatómicos. Incluso APSAC, ¿verdad? Esto establece que si se van a utilizar, se utilicen con mucho cuidado y mucha precaución. Obviamente, ¿verdad? Entrar en el tema de muñecos anatómicos muy amplio, pero sí, esto realmente ha sido un debate de los últimos tiempos. Algunos lo ven como un instrumento útil, ¿verdad? Dentro de lo que es la intervención y evaluación, pero en otros, ¿verdad? Casos, pues no se recomienda, porque a veces son muy, ¿verdad? Estos son los muñecos anatómicos, de por sí tú los ves y yo no sé si te has tenido la oportunidad de verlos. Sí. Pero, ¿verdad? Pueden provocar muchas emociones también. Así que esto es un debate largo y tendido. Mi opinión es utilizarlo con mucha cautela, ¿verdad? Que es lo que establece APSAC. Utilizarlo con mucha cautela y evaluar bien cuáles son, ¿verdad?, los casos donde ameriten que se puedan utilizar. Pero realmente en lo personal yo nunca he utilizado los muñecos anatómicos, ¿verdad? Así que no te puedo quizás traer una experiencia en términos de si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, porque en mi caso yo no los he tenido que usar, no los he usado. Ok. Pero sí es un debate, ya ahora mismo, ¿verdad? De hecho, hay muchísimas investigaciones, cuando tú buscas sobre los muñecos anatómicos, hay muchísimos que se inclinan a que no se utilicen los muñecos anatómicos ya. Pero, Sí, por eso, como parte de la práctica, nosotras debíamos hacer una investigación o por lo menos un research acerca de algún tema en específico y pues como que simpaticé con usted en el hecho de que la información que busqué era en relación a los muñecos anatómicos y a la revictimización los menores, porque no los quieren dejar testificar por vías cerradas. Entonces, ese circuito cerrado, eso es un tema que me causa mucha curiosidad. Obviamente, yo estoy en formación y es como que me gustaría, ¿verdad?, ver cómo esto se va a dar de aquí a que yo, por ejemplo, termine mi carrera y así. El circuito cerrado, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una presunción de inocencia de parte del acusado y se espera que el acusado tiene derecho a el careo, ¿verdad? A estar frente a quien le acusa. Y a veces, pues por eso es que se da una vista de necesidad. Y en esa vista de necesidad, lo que hace es que, por ejemplo, los peritos hacen una evaluación del estado emocional de ese menor o de ese, ¿verdad? Esa menor. Para determinar si en efecto exponerlo a su agresor o a su agresora pudiera representar un daño emocional mayor que en sí mismo, ¿verdad? Y entonces se tiene que dar una vista de necesidad para que en esa vista de necesidad entonces el juez determine si lo aprueba o no lo aprueba. Y es bien difícil. Yo he tenido casos donde no se ha aprobado circuito cerrado y para las víctimas es mortal, o sea, para ellas emocionalmente. Y pocas veces me ha pasado. Yo te diría que yo llevo casi 2 años en justicia y yo te diría que me ha pasado quizás 1 o 2 veces. Y me ha pasado más con adultos. Con los niños no me pasa. Con los niños, por lo general, los han aprobado. Pero con los adultos pasa más. En la experiencia, ¿verdad?, que estuve en el tiempo allí, hubo casos en los que no le permitieron a los menores testificar bajo esa forma y pues los casos pues no procedieron porque los nenes no podían. No colaboraron, no fueron buenos testigos. Y es penoso porque el sistema de justicia debería ¿verdad?, ayudar a la víctima y no ponerle trabas en el camino. Lamentablemente, y por eso es que yo les digo, yo vengo estudiando lo de la victimización secundaria desde el sistema judicial desde el 2014. Bueno, desde el 2012, 2011 que empecé mi disertación. Y hasta el día de hoy he seguido en esa misma línea de victimización y trabajando con las víctimas me doy cuenta de que, o sea, constantemente están siendo revictimizadas una y otra vez, y es bien triste. Y es bien lamentable porque pierden la fe en el sistema, se agotan emocionalmente, llega un momento, ¿verdad?, en que estas víctimas no quieren testificar y para que una fiscal pueda sustentar su caso necesitamos muchas veces ese testimonio, ¿verdad? Y es bien difícil y es emocionalmente devastador. De hecho, yo he leído varias investigaciones donde establece que el proceso judicial es más traumático para la víctima que el mismo acto de abuso sexual. Así que, ¿verdad?, son cosas que pues, tristemente ocurren. Tristemente. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Doctora, tengo un mensaje de la mentora de nosotros que estuvo presente, se tuvo que ir un momentito, pero nos escribe que felicito a la doctora López por su excelente exposición y agradezco su compromiso con colaborar con nuestra comunidad de aprendizaje. Espero poder contar con ella para otras convocatorias. Comento que, en efecto, no todos los profesionales en nuestro campo se interesan por conocer este aspecto de la práctica, y en su exposición me parece que deja claro la importancia de tomar en cuenta una diversidad de procesos sobre aspectos de identificación del problema del abuso sexual, además de transmitir que es una temática conmovedora que requiere acopio de un deseo y responsabilidad con trabajar el desarrollo de competencias específicas del DAE. Y puso mi nombre agradecidísima por todos los esfuerzos de trabajo de la directiva y, por supuesto, gracias a la doctora López. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer colaborar con los estudiantes en este tema y en todo lo que necesiten. Si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, aproveche, algún comentario para entonces ir cerrando. Bueno, si no hay preguntas, vamos a culminar esta actividad. Muchas gracias a la doctora López por aceptar nuestra invitación y compartirnos esta información bien importante. Agradecemos de igual forma al público presente, especialmente también que está con nosotros a Raquel Fuente, del Decanato de Estudiantes, por estar en esta actividad. Que tenga todo un buen día. Cuídense todos. Gracias, buen día. Gracias a todas y todos por participar. Gracias, doctora. Gracias a ti.